Pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha habido un dato muy revelador que se da por primera vez en España. La primera preocupación, cuando se le pide a los ciudadanos que identifiquen las tres principales preocupaciones que tienen, señalan: número 1, el paro; número 2, la crisis económica; número 3, por primera vez, los políticos y los partidos políticos. Además, cuando se le dice qué preocupaciones personales más le afectan a uno a la hora de desarrollar su vida cotidiana, mencionan que junto a la sanidad y junto a la educación figura un nuevo elemento que les perjudica personalmente: los políticos y los partidos políticos. Don Antonio, juicio crítico sobre esta situación que revela el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Qué tal, amigos? Todos los sondeos de la sociología moderna pecan de un defecto capital, y es que están dirigidos, teledirigidos, en el sentido de que están a distancia las respuestas condicionadas por la pregunta. Depende de lo que se pregunte, la gente responde en consonancia con lo que se pregunte. Los sondeos depende de quién lo haga, y lo que quiere que salga el que lo haga lo consigue de la manera que haga la pregunta. Por ejemplo, si se dice, le pregunta, ¿qué le preocupa a usted más? ¿El paro? Pues dice el paro, claro. Dice, ¿qué le preocupa más? Después del paro, ¿cuál era la crisis económica? La crisis económica, porque primero ni saben qué consiste, dice la crisis. Y la tercera, dice los políticos. Si le dijeran, ¿sabe usted que el paro y la crisis económica es la consecuencia directa de que no hay políticos inteligentes ni gobernantes inteligentes en España? Si lo supieran, pondrían como causa primera la clase política, la clase gobernante. Porque a esa clase el paro no llega por casualidad, ni la crisis llega por casualidad. Llega porque hay una clase gobernante que produce paro y crisis. Amigos, si explica esto, esa encuesta vale para nada. El primer punto sería, primero, clase gobernante. Odio a la clase gobernante, responsable de todo lo demás. Esa es la primera cuestión que me planteo. Si no se sabe preguntar, es inútil buscar la respuesta. Segundo, Nietzsche, que todo el mundo conoce, de nombre al menos, en uno de sus más conocidos libros, Más allá del bien y del mal, él era filólogo. Y en este libro hace una cuestión, plantea una cuestión maravillosa, de sencilla y de lo gratificante e ilustrativa que es. Nietzsche dice, ¿qué pensaríais ustedes de un sabio, un lingüista, un sabio, que se dedica durante mucho tiempo a irse al monte y ocultar un tesoro? Está buscando la mata, el sitio más escondido, más recóndito del monte, lo recorre y por fin encuentra un sitio y allí esconde su tesoro. Bien, y luego se dedica toda la vida a buscarlo. Y al final de su vida, después de 20 y 30 años buscándolo, lo encuentra y grita ¡Eureka! Pensarían ustedes que es un loco, ¿no? Pues esa es en realidad el vocabulario, el lenguaje, de manera que lo inventamos nosotros, lo escondemos y luego nos decimos eureka cuando lo encuentra alguien. Pues yo eso lo digo mucho más todavía, ahora sí que de verdad ese ejemplo vale para la prensa, cuando publica los sondeos de opinión. Pero ¿cómo pueden ser tan caraduras? El país, hablo de España, aunque pasa en todas partes, pero en el país, en el mundo, las televisiones, las radios, publican los sondeos de opinión como tú acabas de publicar ahora. No publicar, no, pedirme que para que yo lo comente. Muy bien, de acuerdo. ¿Se extrañan de que ese sea el orden? ¿De que primero sea el paro, luego la crisis, y luego la crisis y luego los gobernantes? Pero ¿quién es que durante años está pregonando continuamente eso mismo? Diciendo, el primer problema, paro. Segundo problema, los periódicos. Entonces los periódicos ahora publican y dicen eureka, dicen igual que nosotros. Pero serán caraduras. Pero hay que ser imbécil. Son los periódicos y las televisiones los que crean el estado de opinión. Y luego encargan a su propia encuesta del Estado también que le diga cuál es el orden de preocupaciones de los ciudadanos. Pero imbéciles, ¿cuáles van a ser los que la habéis propagado durante 40 años? Y le estáis siguiendo pegando. Eso no vale para nada. Porque el nivel
el responsable número uno del desastre de la crisis española es la clase gobernante española, la clase política. Y esa clase política viene de la Constitución. Y esa Constitución viene del pacto de Juan Carlos de Franco, que lo nombra rey, y de Suárez, y de la autonomía de Suárez. Todo eso de ahí viene el paro y la crisis. Y mientras no se arregle con libertad política, mientras no se supriman las causas del paro y de la crisis y de la clase gobernante degenerada, no hay solución ninguna. Porque la solución pasa porque la crisis antes que económica y cultural es política. Es una crisis política permanente. Desde Franco no está resuelto el tema del poder en España. ¿Cómo va a estar resuelto el poder? Si a la muerte de Franco se reparte en el Estado 3, 4 personas con Suárez el rey, Suárez, Fraga, el PSOE y luego Santiago Carrillo junto con Torradellas y Arzallus. Pero por Dios, esto es una vergüenza. Fue un reparto, una merienda. ¿Y ahora se quejan? ¿De qué se quejan? De que las encuestas reflejen lo que ellos siembran. Es lo normal. Eso es lógico, pero no refleja la verdad. Porque la causa primera del malestar de los españoles está causado, en primer lugar, por la clase política. Y la clase política es la que ha creado la Constitución y la ley electoral. Algunos, eso ya lo oí en televisión, ayer mismo lo oí en televisión, diciendo esta clase política no puede continuar, hay que quitarla toda. Y decían unos, no, claro, hay que suprimir, claro, la solución en las listas abiertas. Pero serán ignorantes. Pero si la crítica a las listas cerradas no es porque sean listas, ni porque estén cerradas, es porque no representan a nadie más que aquel que hace las listas. Si sigue con listas abiertas, sigue siendo lo mismo. Todo lo que sea elegir en un distrito electoral de 100.000 habitantes, a más de un diputado, a más de un candidato, eso es aberrante, es mentira, ya no hay representación. La representación de la sociedad civil, de los pueblos, de los ciudadanos, de los gobernados, no puede ser más que uninominal. Cada distrito electoral pequeño, un solo diputado. Nada de listas, ni abiertas ni cerradas, son igual de perversas. Esa ignorancia no la soporto, ni a los catedráticos, ni a los profesores, cuando decían, no, la solución es las listas abiertas. Pero sabrán lo que dicen. Si es que no saben lo que es que no han leído a Ballot, es que no conocen la discusión con Stuart Mill, si es que no saben nada de ciencia política. Por eso me desespero. Bueno, me desespero con paciencia, porque llevo, 50, 60 años diciendo lo mismo. Luego, paciencia tengo. Pues muchas gracias, don Antonio García Trevijano, por esa reflexión sobre la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que deja a los partidos políticos y a los políticos en general en el escalón más bajo de la apreciación ciudadana.